En este video vamos a explicar nuestro proyecto final de la materia Sistemas de Información Geográfica impartida por la docente Ortega Espinosa Ariadna. El equipo está integrado por Cárdenas Moreno Andrea y su servidor García Garnica Aldo. En los últimos años, México se ha enfrentado a un aumento progresivo de la población con discapacidades. Por eso mismo se ha establecido promover, proteger y asegurar la igualdad de los derechos humanos, así como las libertades fundamentales de estas personas con discapacidades. Se reconoce que todos los seres humanos podrían experimentar un deterioro en su salud. Por ello, en este proyecto vamos a dar a conocer datos estadísticos más relevantes de la problemática durante el año 2020, así como también informar el lugar que ocupa México a nivel mundial de discapacidad durante el 2020. Como objetivo general nos pusimos conocer todos los datos estadísticos que se vivieron en el año 2020 relacionados a nuestra problemática que escogimos, que fue la discapacidad que se vive obviamente en nuestro país. ¿Por qué se nos hace a nosotros una problemática importante o interesante? Porque nosotros como futuros ingenieros buscamos la forma de ayudar a esta causa o a estas personas que tienen alguna discapacidad. Y no solo económicamente, sino buscar de alguna manera nosotros, una vez ejerciendo nuestra carrera, poder ayudar o relacionar nuestras carreras para poder ayudar a las personas que tienen discapacidad. Algunos de nuestros objetivos específicos fue el de investigar cuáles son los 3 estados del país que tienen mayor índice de discapacidad y también los 3 estados que tienen menos índice. También vamos a investigar por sexo masculino y femenino para darnos una idea de cuántos son hombres y cuántos son mujeres en ese año. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones y las restricciones de la participación. Por lo tanto, la discapacidad es un fenómeno muy complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que se vive. Por ello, en este proyecto se tiene la finalidad de hacer ver lo importante y lo difícil que es tener una discapacidad, así como generar conciencia y aprender a respetar a todas esas personas que sufren de una discapacidad y con esto crear un cambio radical en las personas. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda en el 2020, en México hubo 6.179.890 personas con algún tipo de discapacidad. De ellas, el 53% son mujeres y el 47% son hombres. Algunas instituciones públicas en las que buscamos información para nuestro proyecto fueron la OMS, INEGI, Cedesol y CONAPRED. En la terminología de la discapacidad se entiende como un problema individual. En el censo del 2020 de la INEGI se contó la discapacidad y resultó un total de 20.838.108 personas con discapacidad, la cual representa un 16.5% de la población de México. 4.9% fueron identificadas como personas con discapacidades. Un 11.1% dijeron que tienen alguna limitación para realizar algunas actividades como caminar, ver, oír, hablar, etc. Y otro 0.6% dijo que tiene problemas o condiciones mentales. En cuanto a los datos con discapacidad, hay más mujeres que hombres.
En mujeres tenemos un 53% y en hombres un 47% con discapacidades. De acuerdo con los datos del INEGI, hay una clara transición de las causas que trae las discapacidades en el país. Ahora se asocian mayormente a determinantes sociales. De los 20 millones de personas con alguna discapacidad, la mayor parte viven con ella desde el nacimiento, o también algunos millones de personas la adquirieron por enfermedad o por algún accidente o por la edad avanzada, mientras que otra parte se reportó que la discapacidad tiene como un origen de otra causa. La discriminación en México es un problema social complejo y multifactorial. Por eso fue creado el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es el organismo encargado de garantizar el ejercicio y respeto del derecho a la no discriminación. Algunos de sus objetivos de la CONAPRED es contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país, llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación. El origen de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación se remonta al año 2001, al movimiento antidiscriminatorio y a favor de la igualdad que se formó en ese año. De los 115.7 millones de personas de 5 años y más que habitaban en el país, 7.7 millones, o sea el 6.7% de la población, son consideradas como población con discapacidad. La actividad con dificultad se refiere al riesgo de tener una dificultad al realizar algunas actividades básicas o cotidianas. Esto se debe a la relación que tiene el incremento de la edad de las personas. Por ejemplo, en los adultos mayores de 60 años, las actividades reportadas fueron caminar o bajar usando las piernas con un 67.5%. Otras fueron ver con un 39.6% y escuchar con un 24.7%. Obtener información sobre la causa que originó la dificultad es importante, ya que nos va a permitir planear y posiblemente valorar los programas de atención o prevención de salud. Según los datos de la ENADIT, el 27.2% de la población con discapacidad nacen ya con alguna discapacidad, mientras que el 44.4% lo va desarrollando a lo largo de su vida. La salud es un ámbito muy importante para todas las personas, pero para las personas que tienen discapacidades resulta aún mayor por el cuidado que requieren en este aspecto. La afiliación a servicios médicos permite que las personas que estén inscritas tengan acceso a algún programa social para atención de su salud y de la discapacidad. Se encontró que el 53.3% está asegurada a alguna institución de seguridad social y un 48.7% a un programa social. Según la Organización Internacional del Trabajo, la población con discapacidad experimenta mayores tasas de desempleo e inactividad económica en comparación con las personas sin discapacidad. ¿Qué lugar ocupa México a nivel América Latina en discapacidad? En los países de América Latina, México se encuentra en el lugar número 6 de estos 11 países que aparecen en la foto de América Latina. El estado de Zacatecas con un 10.4%, el estado de Tabasco con un 9.8% y el estado de Guerrero con un 9.4% son los estados con mayor prevalencia de población con discapacidad en el país. Mientras que los estados de Chiapas, Nuevo León y Quintana Roo tienen poco menos del 5%, lo cual representa que son los tres que tienen mayor porcentaje de discapacitados en el país. En esta tabla de población con discapacidad agregamos el total de personas con discapacidad
y hacemos la separación de cuántos son hombres y cuántos son mujeres por cada uno de los estados de la República. Aquí podemos ver que el Estado de México y la de Ciudad de México pues son los que tienen más, pero en porcentaje a su población total pues no son tan altos como los estados que mencionamos hace unos momentos. En conclusión, las discapacidades no son algo que debamos tomar muy a la ligera, porque cualquier persona puede caer en una discapacidad. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por último, hay que dejar muy en claro que las discapacidades no te hacen menos que otra persona, y es necesario tener conciencia y empezar a respetar a todas las personas. Hay que fomentar el respeto para todas aquellas personas con discapacidades. Por último, aquí presentamos nuestros mapas realizados de discapacidad en México en el año 2020. En este mapa separamos los 3 estados con menor discapacidad y los 3 estados con mayor discapacidad en el año 2020. Y en este mapa de discapacidad en el año 2020 separamos los índices de discapacidad por porcentajes, de menor a mayor discapacidad en los estados.